La vendieron por 30 monedas para cuidar a una bestia encerrada en una jaula de oro. Lo que no sabían es que su bondad era la única llave capaz de abrir no solo su celda, sino también su corazón. Esta es la historia de cómo la mujer que fue enviada para vigilar a un loco, se convirtió en la reina de su mundo y la dueña de su alma. El aire en la pequeña sala de la casa de los Mendoza estaba cargado, denso, con una mezcla de júbilo fingido y desesperación real. En el centro de todo, como un sol egoísta alrededor del cual giraba su pequeño universo, estaba Lucía, la hija menor. Su mano delicada y pálida estaba extendida para que todos pudieran admirar el anillo de compromiso que brillaba en su dedo, una promesa de oro y un pequeño zafiro que representaba la única esperanza de la familia para escapar de su penuria. Laura, la hija mayor, se movía en silencio por los bordes de la escena como una sombra. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por el trabajo incesante, rellenaban las tazas de té con un cuidado que nadie notaba ni agradecía. Para su familia, ella era simplemente parte del mobiliario, útil pero invisible. «¡Ay, mi Lucía, tesoro mío!», exclamó doña Clara, su madre, con los ojos llenos de lágrimas de una felicidad casi histérica. «¡Qué joya tan espléndida! Digna de la futura señora de Herrera. Sabía que tu belleza nos abriría las puertas del cielo». «Es solo el principio, mamá», respondió Lucía con una sonrisa petulante que no llegaba a sus ojos. «Cuando estemos en la capital, verán los vestidos y las joyas que luciré. Seremos la envidia de todos». Don Alfonso el padre, un hombre de hombros caídos por las deudas y de mirada dura por la amargura, carraspeó, trayendo a todos de vuelta a la cruda realidad. El esplendor cuesta a mujer y la familia Herrera, con todo y su apellido, espera una dote. Una dote que no tenemos. El brillo en la habitación pareció atenuarse. La sonrisa de Lucía flaqueó. Doña Clara frunció el ceño como si la mera mención del dinero fuera una ofensa personal. Fue entonces cuando los tres pares de ojos se volvieron hacia el único miembro de la familia que no participaba en la celebración ni en la preocupación, Laura. Ella sintió el peso de sus miradas como si fueran piedras. Se detuvo con la tetera en la mano, el corazón encogiéndosele en el pecho con un mal presentimiento que conocía demasiado bien. «Pero ya he encontrado la solución», dijo don Alfonso, y su voz tenía el filo de una navaja. Fijó sus ojos grises y fríos en su hija mayor. «Una solución que nos traerá el dinero que necesitamos. Y tú, Laura, serás la que la provea». Laura tragó saliva. «Yo, padre, ¿cómo podría? Ha llegado una oferta de la hacienda de la colina», continuó él, ignorando su pregunta. «Buscan una cuidadora personal, alguien joven y fuerte para atender al heredero, al joven Gabriel. El trabajo paga una fortuna, más de lo que necesitamos para la dote de tu hermana y para vivir cómodamente por 2 años». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. La hacienda de la colina. El nombre era una leyenda susurrada en el pueblo. Una historia de fantasmas contada para asustar a los niños. Y el heredero Gabriel de la colina era el monstruo en el centro de esa leyenda, el heredero loco. La taza que Laura sostenía tembló en su mano y un poco de té se derramó sobre el platillo con un tintineo agudo. «El heredero loco», susurró, el horror helándole la sangre. «Padre, las historias que se cuentan, dicen que grita por las noches, que rompe todo a su paso, que nadie dura más de una semana. Dicen que es peligroso». «Historias de gente ignorante y supersticiosa», espetó su madre, doña Clara, con desprecio. «Es un joven enfermo, nada más. Y tú eres fuerte. Es tu deber, Laura. Tu hermana nos dará un apellido y un futuro. Tú al menos nos darás el dinero para asegurarlo. No has hecho nada de provecho en tus 20 años de vida. Ya es hora de que sirvas para algo». Lucía soltó una risita cruel. «Ten cuidado, hermanita. Dicen que le arranca el cabello a las doncellas para tejer tapices. Quizás tu cabello opaco no le interese». Las palabras de su hermana fueron como un golpe físico. Laura miró a su padre, buscando una pizca de compasión, un indicio de que no la estaba vendiendo aún. Destino terrible. No encontró nada, solo cálculo frío. «No lo haré, padre.
Por favor, no me pidas eso, suplicó, su voz apenas un hilo. La mano de don Alfonso se estrelló contra la mesa, haciendo que las tazas saltaran. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Irás, rugió. No es una petición, es una orden. Partes en 2 días. Agradece que tu existencia inútil finalmente vaya a rendir frutos, la puerta de esta casa se cerrará para ti para siempre. Y te aseguro que morir de hambre en la calle es un destino mucho peor que cuidar a un rico excéntrico. Laura se quedó paralizada, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. La habían sentenciado. La habían vendido por una dote, por unos vestidos. Por la comodidad de la hija a la que amaban. Ella no era una hija, era una moneda de cambio, un sacrificio en el altar de la ambición de su familia. Asintió lentamente una única y desolada vez. El sonido de la risa triunfante de Lucía fue lo último que escuchó antes de darse la vuelta y caminar hacia la cocina, donde finalmente pudo apoyarse contra la pared fría y sentir cómo su mundo se derrumbaba. Mientras las lágrimas silenciosas de Laura marcaban el inicio de su cruel destino. Los 2 días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa. Nadie le dirigió una palabra amable. Su madre le preparó un pequeño y raído bolso con 2 vestidos viejos y un trozo de pan duro, no como un gesto de amor, sino como el cumplimiento de una obligación mínima. Su padre le entregó un papel con las instrucciones, advirtiéndole que no hiciera nada que pudiera poner en peligro el pago. Lucía la ignoró por completo, demasiado ocupada planeando su nueva vida. No hubo abrazos de despedida. No hubo un «cuídate». La mañana de su partida, una carreta sencilla contratada por los administradores de la hacienda la esperaba en la puerta. El carretero era un hombre mayor de rostro surcado por el tiempo y el miedo. No la miró a los ojos. El viaje fue largo y silencioso. Dejaron atrás los campos familiares y las colinas verdes de su infancia para adentrarse en un camino cada vez más salvaje y descuidado. Los árboles parecían más oscuros, sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos que arañaban el cielo gris. Un aire frío y húmedo se filtraba en la carreta y un silencio antinatural. Como si ni los pájaros se atrevieran a cantar en aquellas tierras, lo envolvía todo. Después de varias horas, el carretero detuvo a los caballos. «Hasta aquí llego, señorita», dijo. Su voz ronca por el desuso. «El resto del camino debe hacerlo a pie». Laura miró hacia adelante. A unos 100 metros se alzaban unos portones monumentales de hierro forjado, negros y oxidados, que parecían las fauces de una bestia metálica. Detrás de ellos, un camino de grava serpenteaba colina arriba hasta perderse en una niebla perpetua que ocultaba la casa principal. «¿No puede llevarme hasta la entrada?», preguntó Laura, el miedo haciendo que su voz sonara débil. El hombre negó con la cabeza vehementemente, persignándose. «Nadie que no trabaje allí cruza esos portones. Dicen que la tristeza de esa casa es una enfermedad, y yo tengo familia que cuidar. Que Dios la acompañe». Sin decir más, bajó su pequeño bolso, dio la vuelta a la carreta con una prisa desesperada. Y se alejó, dejando a Laura completamente sola frente a la imponente y siniestra entrada de la hacienda de la colina. El viento soplaba con un gemido lastimero a través de los barrotes de hierro. Laura se ajustó el chal sobre los hombros y, con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, comenzó a caminar. Cada paso sobre la grava crujiente resonaba en el silencio opresivo. Al llegar a los portones, notó que uno de ellos estaba ligeramente entreabierto, como una invitación a una trampa. Lo empujó. El metal protestó con un largo y lastimero quejido que le erizó la piel. Al otro lado, el mundo parecía aún más oscuro. La niebla se arremolinaba a sus pies y la mansión que apenas se vislumbraba en la cima de la colina parecía una silueta fantasmagórica con ventanas que observaban como ojos vacíos. Con el bolso aferrado contra su pecho como un frágil escudo, Laura cruzó el umbral. El portón se cerró de golpe tras ella por una ráfaga de viento, sellando su entrada. Con un estruendo metálico y definitivo. Estaba atrapada. Sabiendo que acababa de entrar en la boca del lobo, dio el primer paso hacia su destino, un destino que se ocultaba tras los muros de aquella prisión dorada.
El camino de grava parecía interminable, un sendero gris que ascendía hacia el corazón de la niebla. Con cada paso, Laura sentía que se despojaba de su vida anterior, dejando atrás no solo a su cruel familia, sino también la luz del sol y el calor del mundo conocido. La mansión se materializó frente a ella de forma gradual, emergiendo de la bruma como un barco fantasma. Era una construcción imponente de piedra oscura, con torretas góticas y enormes ventanales que incluso a plena luz del día, parecían vacíos y negros. El jardín que la rodeaba debió de ser espléndido en otro tiempo, pero ahora era un caos de rosales salvajes, estatuas cubiertas de musgo y fuentes silenciosas cuyo murmullo había sido ahogado por la maleza. La pesada puerta de roble se abrió antes de que tuviera tiempo de llamar, rechinando sobre sus goznes como un lamento. Una mujer alta y esquelética, vestida enteramente de negro, la esperaba en el umbral. Su cabello gris estaba recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle la piel del rostro, dándole una expresión de perpetua severidad. «Usted debe ser la nueva», dijo la mujer, su voz tan seca como las hojas muertas del jardín. «Soy Elvira, la gobernanta. Sígame y no toque nada». Laura entró y un frío que no era solo por la temperatura del ambiente la envolvió por completo. El vestíbulo era cavernoso, con un suelo de mármol pulido que reflejaba su figura solitaria como un fantasma en un lago helado. Tapices descoloridos que representaban escenas de caza y batallas colgaban de las paredes y el aire olía a encierro, a cera vieja y a una tristeza tan densa que casi se podía masticar. El silencio era la nota dominante, un silencio profundo y antinatural, roto únicamente por el eco de sus propios pasos y el caminar decidido de la gobernanta. Doña Elvira la guió a través de pasillos interminables, donde los retratos de ancestros de ojos severos parecían seguirla desde sus marcos dorados. Le entregó una lista de reglas leída en un tono monótono y sin emoción. Sus aposentos están en el ala oeste junto a los del señorito. Su jornada empieza a las 6 de la mañana y termina cuando yo lo decida. Las comidas del señorito se sirven a las 8, a la 1 y a las 7 sin falta. No debe hacer preguntas personales. No debe iniciar conversaciones que no sean estrictamente necesarias. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debe contradecir al señorito Gabriel. Y lo más importante, nunca entre en su habitación sin anunciar su presencia 3 veces. ¿Ha entendido? Laura asintió, sintiendo que la garganta se le secaba. Sí, señora. Bien. El resto del personal tiene prohibido hablarle de la situación. Cualquier cosa que necesite saber me la preguntará a mí. Y solo a mí. La condujo hasta una puerta maciza al final de un corredor aislado. Aquella era, evidentemente, la entrada a la jaula. Doña Elvira sacó una pesada llave de hierro de su bolsillo. La introdujo en la cerradura y la giró con un chasquido que resonó en el pasillo como el cerrojo de una celda. Él está dentro. Su primera tarea es llevarle la cena. La bandeja está ahí. Señaló una mesita junto a la puerta. No espere que le dé las gracias. La mayoría de las veces ni siquiera la mirará. Limítese a dejar la comida, recoger la bandeja anterior y salir. Cuanto menos lo altere, más fácil será su trabajo. Con esa última advertencia, la gobernanta se dio la vuelta y se marchó, sus pasos desvaneciéndose en la inmensidad de la casa, dejando a Laura sola frente a la puerta del heredero loco. Con manos temblorosas, Laura anunció su presencia 3 veces, como le habían indicado. Su voz sonó pequeña y frágil en el corredor silencioso. Al no recibir respuesta, empujó la puerta y entró. La habitación no era la mazmorra que había imaginado. Era un salón enorme, lujosamente amueblado, pero sumido en una penumbra perpetua. Pues las pesadas cortinas de terciopelo estaban casi siempre corridas. Una gran cama con dosel ocupaba una esquina y una chimenea de mármol apagada dominaba la pared opuesta. Pero lo que más llamó su atención fue el desorden creativo que lo impregnaba todo. Lienzos apilados contra la pared, algunos vueltos, otros con trazos furiosos de pintura negra, libros abiertos y abandonados en el suelo. Con las páginas dobladas y junto a un gran ventanal con barrotes de hierro forjado, un piano de cola cubierto de polvo con la tapa cerrada. Y allí,
sentado en un sillón de orejas de espaldas a la puerta, estaba él. Gabriel de la Colina. No era el monstruo de las leyendas, sino la figura de un hombre joven de espaldas encorvadas, con el cabello oscuro y demasiado largo, cayéndole sobre él. Cuello de una camisa de lino blanco. Miraba fijamente a través de los barrotes de la ventana hacia el jardín moribundo, completamente ajeno a su presencia. Laura se acercó con sigilo. Dejó la bandeja con la cena en una mesita y recogió la del almuerzo que estaba intacta. Él no se movió, no hizo ni un solo ruido, era como una estatua tallada en dolor. Durante los primeros días. La rutina fue exactamente esa, un ritual silencioso y desolador. Ella entraba, le dejaba la comida, limpiaba la habitación en un silencio sepulcral y se marchaba. Él nunca se giraba, nunca hablaba. A veces por la noche Laura escuchaba a través de la pared el sonido de un objeto rompiéndose, seguido de un silencio aún más profundo. El miedo inicial que había sentido se fue transformando en una compasión tan inmensa que le dolía físicamente. No veía a un loco, veía a un prisionero en el más absoluto de los aislamientos. Al quinto día, Laura decidió romper las reglas. Después de dejarla bandeja en lugar de marcharse, se detuvo a una distancia prudente. Señorito Gabriel, comenzó, su voz apenas un susurro. Hoy, mientras caminaba por el jardín, vi que un rosal ha sobrevivido al abandono. Tenía una única rosa roja. Era del color exacto del atardecer. Silencio. Él no se movió. Laura se sintió ridícula, pero algo la impulsó a continuar. Me recordó que incluso en los lugares más tristes, a veces la vida se abre paso. Y entonces ocurrió algo, un movimiento casi imperceptible. Él giró la cabeza, solo unos centímetros, lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil. Era un rostro de una belleza trágica, con pómulos afilados, una mandíbula firme y unos ojos oscuros y profundos, hundidos en sombras de agotamiento. No la miró directamente, pero su atención, por un brevísimo instante, se había desviado de la ventana. Fue la primera grieta en el muro de su indiferencia. Esta pequeña interacción se convirtió en el nuevo ritual de Laura. Cada día le hablaba de pequeñas cosas que veía fuera de su habitación. La forma de las nubes, el canto de un pájaro solitario, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. No esperaba respuesta. Simplemente le ofrecía fragmentos del mundo exterior, como quien ofrece migajas de pan a un animal asustado. Una semana después de su llegada, la rutina fue interrumpida por una presencia imponente. Un hombre de unos 50 años, vestido con una elegancia impecable y con una sonrisa que no alcanzaba sus gélidos ojos azules, entró en el ala oeste sin anunciarse. Era don Ricardo, el tío y tutor legal de Gabriel. Así que usted es la nueva adquisición, dijo examinando a Laura de arriba a abajo con una mirada condescendiente. Espero que esté resultando más resistente que las anteriores, señor, murmuró Laura, haciendo una pequeña reverencia. Don Ricardo ignoró por completo a Gabriel, que seguía en su sillón junto a la ventana, aunque su cuerpo se había puesto visiblemente rígido. Escúcheme bien, muchacha, continuó don Ricardo en voz baja y cortante. Su trabajo aquí no es ser su amiga, no es rehabilitarlo. Su trabajo es mantenerlo tranquilo y contenido. Sedado, si es necesario. Que no cause problemas, que no se lastime y sobre todo, que no moleste. Tu paga depende de su capacidad para asegurar la paz en esta casa. ¿Queda claro? Le tendió un pequeño frasco de cristal oscuro. Láudano. Úselo en su té por la noche si se pone temperamental. Una mente enferma necesita descanso forzado. Laura miró el frasco y luego al hombre. Por primera vez entendió que la prisión de Gabriel no estaba construida solo con barrotes de hierro, sino también con la voluntad férrea de aquel hombre. Vio la crueldad detrás de la falsa preocupación y una sospecha terrible comenzó a germinar en su corazón. Esa noche una tormenta feroz se desató sobre la hacienda. El viento aullaba como un alma en pena y los truenos sacudían los cimientos de la vieja mansión. Laura estaba en su pequeña habitación, incapaz de dormir, cuando un grito desgarrador atravesó las paredes. No era un grito de rabia,
era un grito de puro terror y agonía. No. Déjala. Fue mi culpa, Elena. No. Laura saltó de la cama con el corazón desbocado. Corrió por el pasillo y vio que dos hombres corpulentos, los guardias de la finca, ya se dirigían a la habitación de Gabriel. Uno de ellos llevaba una jeringuilla. Aparta, muchacha. Tiene una de sus crisis, le ordenó uno de ellos. Pero Laura, en un impulso que no supo de dónde nació, se interpuso en su camino, bloqueando la puerta con su propio cuerpo. Esperen, por favor. Déjenme intentarlo, suplicó. Los hombres dudaron, sorprendidos por su osadía. Desde dentro. El sonido de cristales rotos fue seguido por un sollozo desgarrador. Ignorando el peligro, Laura entró en la habitación. Gabriel estaba de pie en medio del salón, con los ojos desorbitados por él. Pánico de una pesadilla aún viva, los puños cerrados y el cuerpo temblando de pies a cabeza. Se acercó a él lentamente sin hacer caso de los vidrios rotos en el suelo. No pensó en las reglas. Ni en el láudano, ni en el miedo. Solo vio a un ser humano sufriendo de una manera insoportable. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a cantar. Era una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era niña. Una melodía simple y suave sobre estrellas y barcos de plata. Su voz, aunque temblorosa al principio, llenó la habitación, tejiendo una red de calma en medio del caos. Gabriel dejó de temblar. Su respiración agitada comenzó a ralentizarse. Levantó la vista, sus ojos salvajes enfocándose en ella por primera vez. La furia y el pánico en su mirada se disolvieron, reemplazados por una vulnerabilidad abrumadora. Las lágrimas que no había derramado en su pesadilla comenzaron a brotar, surcando su rostro pálido. Laura continuó cantando hasta que él, completamente exhausto, se dejó caer de rodillas entre los escombros de su propia furia. Ella se arrodilló a su lado, terminando la canción en un susurro. En el silencio que siguió, roto solo por el sonido de la lluvia contra los cristales, él la miró. Era una mirada directa, profunda, que parecía verla por primera vez. Sus labios se separaron y, con una voz ronca por el desuso y la angustia, pronunció una única palabra que lo cambiaría todo. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire cargado de ozono y tristeza, flotando entre ellos mientras la tormenta rugía en el exterior. ¿Por qué? No era una pregunta sobre la canción de cuna ni sobre su osadía al enfrentarse a los guardias. Era una pregunta más profunda, más antigua, que emanaba del abismo de su soledad. ¿Por qué alguien, por primera vez en una eternidad, me muestra bondad en lugar de miedo o desprecio? Laura lo miró arrodillada a su lado entre los fragmentos de un jarrón roto. Vio en sus ojos oscuros, ahora límpidos por las lágrimas, un universo de dolor. No había locura allí, solo una herida tan profunda que había fracturado su mundo. Porque cuando lo oí gritar, respondió ella, su voz suave pero firme, un ancla en medio de la tempestad, no escuché a un loco. Escuché a un hombre que sufría. Y nadie debería sufrir solo. Esa simple respuesta fue la llave que abrió la primera puerta de su prisión interior. Gabriel no dijo nada más esa noche. Con una lentitud infinita, como si sus músculos hubieran olvidado cómo moverse, se levantó y se dirigió a su cama, derrumbándose en ella. Laura se quedó un momento, recogió los trozos de porcelana más grandes con cuidado y, antes de salir, dejó un vaso de agua en su mesita de noche. Por primera vez, cerró la puerta sin que el sonido del cerrojo se sintiera como el de una celda. A la mañana siguiente todo había cambiado. El silencio en la habitación ya no era un muro, sino un espacio expectante. Cuando Laura entró con el desayuno, Gabriel no estaba de espaldas junto a la ventana. Estaba sentado en una de las butacas del centro del salón con un libro sobre su regazo, aunque no lo leía. La observó mientras ella depositaba la bandeja. «Usted se llama Laura», dijo él. No fue una pregunta sino una afirmación. Su voz, sin el filtro de la angustia, era grave y melodiosa. «Sí. Señorito», respondió ella, sorprendida de que él supiera su nombre.
No me llame así, dijo él con un matiz de fastidio. Mi nombre es Gabriel. A partir de ese día, una frágil confianza comenzó a tejerse entre ellos. Gabriel empezó a hablar, al principio con frases cortas y reticentes, como si estuviera probando el sabor de las palabras después de un largo ayuno. Le contó sobre los libros que leía, sobre la música que alguna vez compuso en el piano polvoriento. Un día, mientras Laura limpiaba, él se levantó y caminó hacia uno de los lienzos que estaban vueltos contra la pared. Tras dudar un instante, lo giró. Era el retrato de una joven sonriente de cabello rubio y ojos del color del cielo en verano. Estaba pintado con una ternura y un detalle que dejaban sin aliento. Elena, susurró Gabriel, su voz quebrándose en la única palabra. Y entonces la historia brotó de él, un torrente contenido por demasiado tiempo. Le contó que Elena había sido su prometida. Estaban locamente enamorados, planeando un futuro lejos de la opresiva formalidad de su familia. Le contó sobre el día fatídico, hacía casi 2 años. Un paseo a caballo por las colinas, una risa. El sol en el cabello de Elena, y luego el caos. La cincha de su montura se rompió en pleno galope. Él cayó golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Cuando despertó días después, Elena se había ido para siempre. Su dolor fue cataclísmico. Se encerró en sí mismo, negándose a ver a nadie, ahogado en una culpa que lo consumía. Fue entonces cuando su tío Ricardo, el hermano menor de su padre, intervino. En lugar de ofrecerle consuelo, vio una oportunidad. Exageró su luto, su rabia y su desesperación ante médicos comprados, describiéndolo como brotes de una locura violenta e incurable. Argumentó que el golpe en la cabeza lo había dejado permanentemente dañado. Mi dolor fue su excusa, dijo Gabriel con una amargura que calaba los huesos. Mi tío siempre envidió a mi padre, siempre codició la fortuna de los de la colina. Conmigo declarado incompetente, él se convirtió en mi tutor legal, en el amo y señor de todo esto. Me encerró aquí, diciéndole al mundo que me protegía de mí mismo, cuando en realidad estaba protegiendo su nueva riqueza de su legítimo heredero. No estoy loco, Laura. Estoy de luto. Soy un prisionero. Laura lo escuchaba con el corazón encogido de empatía y de rabia. Todo encajaba. La severidad de la gobernanta, las órdenes crueles de don Ricardo, los barrotes en la ventana. El láudano. No eran precauciones, eran las herramientas de un carcelero. Yo le creo, Gabriel, dijo ella, y en esas 4 palabras le devolvió una parte del mundo que le habían robado. Él levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella, y por primera vez en 2 años, una genuina, aunque diminuta, chispa de esperanza se encendió en su interior. Su familia la había enviado para vigilar a una fiera, pero solo ella tuvo el coraje de encontrar al hombre herido detrás de las rejas de esa jaula dorada. Los días que siguieron fueron una conspiración secreta de 2 almas. Laura se convirtió en sus ojos y oídos, contándole no solo sobre las rosas del jardín, sino también sobre los movimientos del personal y las raras visitas de su tío. Gabriel, a su vez, comenzó a revivir. Le pidió a Laura que abriera las pesadas cortinas, dejando que la luz del sol, tímida y pálida, entrara en la habitación por primera vez en meses. Una tarde se sentó al piano y, con dedos torpes al principio, tocó una melodía melancólica, pero hermosa, que llenó la casa de una vida olvidada. Se convirtieron en el refugio del otro. Pero el mundo exterior no tarda en golpear las puertas de los paraísos frágiles. Una tarde doña Elvira le entregó a Laura una carta con el sello de su pueblo. Su corazón se hundió. Sabía que no podían ser buenas noticias. La abrió en la soledad de su cuarto y la caligrafía apresurada de su madre parecía arañar el papel. La carta era un ataque directo. Su madre se quejaba de que el primer pago había llegado, pero que era insuficiente. Lucía necesitaba un ajuar más lujoso y el banquete de bodas debía ser más opulento de lo planeado. ¿Acaso no puede ser más útil?, escribía su madre. Seguramente ese viejo ricachón. El tío, tiene más dinero. Debes insinuar que los cuidados de un enfermo tan complicado merecen una compensación mayor.
Si no consigues más para fin de mes, tu padre y yo consideraremos que has fracasado y te haremos volver. No mantendremos a una boca inútil. Laura arrugó la carta, sintiendo como el veneno de su familia se filtraba en el santuario que había construido. La amenazaban con arrancarla de allí, con devolverla al desprecio y, peor aún, con abandonar a Gabriel a su destino, a la crueldad de su tío y a la aguja de los sedantes. Se sintió atrapada entre dos fuegos: la codicia de su familia y la tiranía de don Ricardo. Al día siguiente Gabriel notó la sombra en su rostro. ¿Qué te ocurre, Laura?, le preguntó, su percepción agudizada por su nueva conexión. Tu luz se ha atenuado. Ella dudó, pero sabía que ya no podían permitirse los secretos. Le mostró la carta. Gabriel la leyó y su mandíbula se tensó con una furia fría. Así que también a ti te ven como un objeto o una herramienta para sus propios fines, dijo con una comprensión amarga. No dejaré que te alejen. Eres la primera persona en años que me ha mirado sin verme roto. Eres mi única amiga. Pero, ¿qué podemos hacer?, susurró Laura, desesperada. Somos prisioneros en tu propia casa. Gabriel se quedó pensativo, su mirada perdida en los intrincados dibujos de la alfombra. Una determinación férrea comenzó a reemplazar la resignación en sus facciones. Mi tío es un hombre astuto pero descuidado en su arrogancia, dijo finalmente, su voz baja y cargada de una nueva energía. Cree que me ha vencido por completo. Cree que soy un niño asustado que ha olvidado todo lo que fue. Pero yo recuerdo. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos, compartiendo el peso y el peligro de lo que estaba a punto de decir. Antes de que me aislaran por completo, cuando aún podía caminar por la casa bajo vigilancia, encontré algo: el diario personal de mi padre. Él nunca confió del todo en Ricardo. Siempre anotaba sus sospechas, sus negocios, sus conversaciones. Mi tío lo buscó por todas partes después de su muerte, pero nunca lo encontró. Porque yo lo escondí. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. ¿Dónde? En el lugar más peligroso y obvio de todos, respondió Gabriel con una media sonrisa sombría. En su propio despacho. Detrás de un libro falso en la biblioteca. Estoy seguro de que en ese diario hay pruebas de sus artimañas, pruebas que podrían exponerlo, devolverme mi nombre y mi libertad. El aire en la habitación se volvió eléctrico. La idea era una locura, un riesgo monumental. El despacho de don Ricardo era un territorio prohibido, vigilado constantemente por doña Elvira. Si los descubrían, las consecuencias serían inimaginables. Para él, el manicomio del que hablaba su tío; para ella, la deshonra, la expulsión y quizás algo peor. Gabriel tomó sus manos. Las suyas estaban frías. Pero su agarre era firme, lleno de una nueva fuerza. No puedo hacerlo solo, Laura, dijo, su voz una súplica. Eres la única en la que confío. Eres la única que puede entrar y salir de esta ala sin levantar sospechas. Necesito que me ayudes a recuperarlo. ¿Correrías ese riesgo conmigo? La pregunta de Gabriel resonó en la penumbra del salón, no como una simple interrogación, sino como una invitación a cruzar un umbral sin retorno. Laura sintió un vértigo helado recorrerle la espalda. El pavor le atenazaba la garganta, dibujando en su mente todas las terribles consecuencias de un fracaso: el rostro furioso de don Ricardo, la fría desolación de un manicomio para Gabriel y, para ella, la expulsión a un mundo que la despreciaba, ahora con la mancha de ladrona y conspiradora. Era un riesgo absoluto, una apuesta de todo o nada contra un enemigo que controlaba cada aspecto de sus vidas. Pero entonces levantó la vista y miró a Gabriel. Vio la nueva llama de determinación. En sus ojos, una fragua encendida sobre las cenizas de su desesperación. Pensó en su propia vida, en la carta de su madre, en ser tratada como una mercancía por su propia sangre. Se dio cuenta de que, de una forma u otra, ya estaba en una prisión. La diferencia era que esta, la lucha por la libertad de Gabriel, era una causa noble. Era la primera vez en su vida que alguien depositaba en ella una confianza tan total, que la veía no como una sirvienta o una carga,
sino como una aliada, como una igual. La lealtad hacia el hombre que le había mostrado bondad y la incipiente rebelión contra su propio destino miserable se fusionaron en una sola y poderosa certeza. Sí, dijo, y su voz, aunque baja, no vaciló. Correré ese riesgo contigo. Una oleada de alivio y gratitud cruzó el rostro de Gabriel, tan visible que por un instante pareció más joven, liberado de una parte de su pesada carga. Durante las siguientes 48 horas se convirtieron en estrategas, susurrando planes en las horas muertas de la tarde, cuando el resto de la casa dormitaba. El plan que urdieron era tan audaz como frágil, dependiente de una sincronización perfecta y de una considerable dosis de suerte. El eslabón débil, y por tanto la clave de su plan, era la arrogancia de don Ricardo. Su tío solía viajar al pueblo vecino una vez al mes para reunirse con su abogado y gestionar los negocios de la finca. Su próxima visita estaba programada para dentro de 3 días. Necesitaban asegurarse de que no solo él se fuera, sino que también se llevara consigo a su cancerbera, doña Elvira. Aquí intervino la observación silenciosa de Laura. Se había dado cuenta de que Mateo, uno de los mozos de establo más jóvenes, sentía un profundo afecto y lealtad por la memoria del antiguo señor de la colina, el padre de Gabriel. A menudo lo veía cuidar con especial esmero del caballo que pertenecía a su joven amo, como si guardara la esperanza de que algún día volviera a montarlo. Laura se acercó a Mateo con cautela, no con órdenes, sino con una petición sincera. Le habló de la profunda melancolía de Gabriel, de su necesidad de sentir una conexión con él mundo exterior. Le pidió que la mañana del viaje de don Ricardo llevara un mensaje falso al despacho, pretendiendo que era un recado urgente del pueblo para doña Elvira, algo relacionado con un encargo de telas finas que solo ella podía resolver en persona. El joven, viendo en los ojos de Laura la misma bondad que recordaba en la difunta madre de Gabriel, aceptó sin hacer preguntas, sellando el pacto con un solemne asentimiento. La mañana señalada llegó con un cielo plomizo que parecía presagiar la tensión del día. Laura observó desde la ventana del salón de Gabriel cómo el carruaje de don Ricardo era preparado. Vio a Mateo entregar el mensaje y la subsiguiente conversación airada entre la gobernanta y su patrón. Finalmente, con un gesto de fastidio, don Ricardo le hizo una seña a Elvira para que subiera al carruaje con él. El plan había funcionado. Cuando el sonido de las ruedas se perdió a lo lejos, un silencio expectante se apoderó de la hacienda. Tenían, si su suerte se mantenía, al menos 4 horas. La noche cayó sobre la hacienda como un sudario de terciopelo negro. Esperaron hasta que los últimos murmullos del personal se extinguieron y la casa quedó sumida en una quietud casi total. El único sonido era el latido de sus propios corazones, que parecía retumbar en sus oídos, y el gemido ocasional del viento contra los cristales. «Es la hora», susurró Gabriel. Laura asintió con la boca seca. Siguiendo las instrucciones de Gabriel, ella se deslizó fuera del ala oeste. La casa, sin la presencia vigilante de Elvira, se sentía vasta y fantasmal. Las sombras proyectadas por la luz de la luna que se filtraba por los ventanales danzaban como espectros en los largos corredores. Cada tabla del suelo que crujía bajo sus pies era un posible traidor. Cada corriente de aire un susurro de advertencia. Llegó a la puerta del despacho y, tal como habían acordado, la abrió con una llave maestra que Gabriel sabía que Elvira guardaba bajo una maceta en el corredor. La dejó entornada y volvió sobre sus pasos. Minutos después, Gabriel se reunía con ella. Era la primera vez en casi 2 años que salía de su confinamiento. Se movía con una rigidez inusual, sus ojos absorbiendo los detalles de su propio hogar como si fuera un extraño. Juntos entraron en la boca del lobo. El despacho de don Ricardo olía a cuero, a tabaco caro y a un poder rancio y autoritario. Una enorme mesa de caoba dominaba el centro y una biblioteca cubría una pared entera, un ejército de libros silenciosos que parecían juzgarlos. Allí, indicó Gabriel en un murmullo, señalando una sección de volúmenes encuadernados en piel. Filosofía. Mi tío siempre ha disfrutado de la ironía de rodearse de libros sobre la virtud. Se acercaron a la estantería.
Laura sostenía una pequeña vela cuya llama temblorosa arrojaba luces y sombras danzantes sobre sus rostros tensos. El tercero desde la izquierda. En el segundo estante, precisó Gabriel. Es un libro de tapas falsas. Laura alzó la mano para cogerlo. Gabriel, en un acto reflejo para guiarla, levantó la suya al mismo tiempo. En la penumbra, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, pero una corriente eléctrica, cálida y sobrecogedora, los recorrió a ambos. Se quedaron inmóviles por un segundo, la respiración contenida. En la quietud del despacho, mirándose a los ojos a la luz de la vela, el peligro que los rodeaba se desvaneció, reemplazado por una conexión mucho más profunda y poderosa. En medio del riesgo mortal, encontraron un instante de verdad absoluta. No eran solo aliados, eran dos mitades de una misma alma anhelando la libertad. Rompiendo el hechizo, Laura retiró el libro. Falso. Detrás, en el hueco de la pared, había un pequeño cuaderno de cuero oscuro con las iniciales ADC grabadas en oro deslucido. El diario del padre de Gabriel. Con el corazón en un puño. Se sentaron en el suelo, ocultos por la sombra de la gran mesa, y abrieron el diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante y firme. Pasaron las hojas con dedos temblorosos, buscando las entradas de los meses previos a su muerte. Y entonces lo encontraron. No era una acusación directa, sino algo mucho más escalofriante, una serie de anotaciones llenas de una creciente inquietud. El padre de Gabriel describía el interés inusual y morboso de su hermano Ricardo por los detalles de la gestión de la fortuna familiar. Unas semanas antes del accidente había una entrada que le heló la sangre. Hoy Ricardo me ha hecho preguntas extrañas sobre la resistencia de las cinchas de cuero de las monturas. Argumentaba que buscaba mejorar la seguridad de los establos. Pero su mirada era calculadora, vacía de toda genuina preocupación. Hay una frialdad en el que me perturba. Y luego la entrada final, fechada solo 3 días antes de la muerte de Elena. He descubierto un pago considerable y no autorizado de Ricardo a uno de los mozos de establo más nuevos, un hombre de reputación dudosa. Cuando lo confronté alegó que era un adelanto por un trabajo especial. El mozo ha desaparecido esta mañana. Ruego a Dios que mis sospechas sean solo el delirio de un viejo, pero el hedor de la ambición de mi hermano es tan fuerte que ahoga la razón. Laura levantó la vista del diario, sus ojos muy abiertos por el horror, miró a Gabriel, cuyo rostro estaba pálido como el mármol, sus facciones contraídas en una máscara de dolor y furia. La verdad era más monstruosa de lo que jamás habían imaginado. No fue un accidente, articuló Gabriel, su voz rota por la revelación. Fue un asesinato. Él intentó matarme a mí y a Elena. Elena murió en mi lugar. En ese preciso instante de epifanía y horror, un sonido distante pero inconfundible llegó desde el exterior, el crujido de ruedas de carruaje sobre la grava del camino de entrada. El pánico los golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ha vuelto, jadeó Laura. Es demasiado pronto. No es posible. Se pusieron de pie de un salto. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Oyeron el portazo seguido de la voz airada de don Ricardo ladrando órdenes. No había tiempo para devolver el diario a su escondite. No había tiempo para huir sin ser vistos. Estaban atrapados en el santuario de su enemigo, con la prueba de su crimen en las manos. Escucharon pasos firmes y rápidos en el vestíbulo de mármol, acercándose por el corredor. Unas pisadas furiosas que se dirigían directamente hacia el despacho. Se miraron el uno al otro atrapados en la luz de la vela, el diario todavía en las manos de Gabriel. El fin de la esperanza. El principio de la pesadilla. La perilla de bronce de la puerta del despacho comenzó a girar lenta e inexorablemente. El chasquido del mecanismo de la cerradura fue un sonido obscenamente alto en él. Silencio cargado de pavor, una sentencia pronunciada en metal. La puerta se abrió de par en par con una violencia contenida, revelando la silueta de don Ricardo recortada contra la penumbra del corredor. Detrás de él, el rostro pálido y aterrorizado de doña Elvira confirmaba la catástrofe.
Sus ojos como los de una serpiente se posaron primero en la escena, el despacho revuelto, la vela parpadeante, el hueco vacío en la estantería, y luego se clavaron en el diario de cuero que Gabriel sostenía con una fuerza casi convulsiva. Por un instante nadie se movió. El tiempo pareció congelarse en un cuadro viviente de confrontación y ruina. Luego una sonrisa lenta y gélida se dibujó en los labios de don Ricardo. No era una sonrisa de alegría, sino de triunfo amargo. La mueca de un depredador que finalmente acorrala a su presa. Vaya, vaya, dijo su voz destilando un sarcasmo venenoso mientras entraba en la habitación, cerrando la puerta tras de sí y sumiéndolos en una intimidad claustrofóbica. Parece que la mascota ha aprendido a abrir su propia jaula. ¿Y tú?, añadió girando su mirada glacial hacia Laura, la pequeña mosca muerta, que resultó tener aguijón. Debería haberlo supuesto. La bondad es a menudo la máscara más eficaz de la traición. Gabriel dio un paso al frente interponiendo su cuerpo entre su tío y Laura. A pesar del temblor que recorría sus extremidades, había una nueva rectitud en su postura, una llama desafiante en su mirada que don Ricardo no había visto en 2 largos años. «Se acabó, tío», dijo Gabriel, su voz resonando con una autoridad recuperada. «Sabemos lo que hiciste. Está todo aquí. El pago al mozo, tus sospechas sobre la montura. Confesaste que intentaste matarme». Don Ricardo soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría que rebotó en las paredes forradas de libros. «¿Confesar? ¿A quién?» «A ti, el demente oficial de la comarca, y a ella. Una sirvienta sin nombre ni fortuna que será acusada de robo y manipulación». «No seas ingenuo, sobrino. No has encontrado la libertad. Acabas de entregarme el único cabo suelto que quedaba en mi plan». «Perfecto». Caminó lentamente hacia la mesa. Sus movimientos fluidos y seguros, como los de un jugador de ajedrez que ya ha previsto el jaque mate. Se sirvió una copa de brandy de una licorera de cristal. «Sí, claro que saboteé tu montura», admitió con una naturalidad escalofriante, dándole un sorbo a la copa. «Tu padre, mi querido y santurrón hermano, iba a dejarte todo como siempre. A mí solo me correspondían las migajas. Un hombre de mi visión, de mi calibre, relegado a segundo plano. Era una injusticia que no podía tolerar. El plan era sencillo, un trágico accidente. Un heredero menos. Pero el destino, en su infinita ironía, me regaló algo mucho mejor». Su mirada se llenó de un desprecio absoluto al fijarse en Gabriel. «La muerte de tu insufrible prometida y tu consecuente colapso mental fueron un golpe de genialidad del universo. Me permitieron convertirme en tu protector, en tu salvador». El abnegado don Ricardo cuidando de su pobre sobrino trastornado. El mundo adora esas historias. Y ahora, esta pequeña escapada nocturna es la prueba definitiva que necesitaba. El testimonio final de tu incurable inestabilidad. Se acercó y le arrebató el diario de las manos con un gesto brusco. Gabriel intentó resistirse, pero estaba debilitado por años de inactividad y confinamiento. «Guardias», gritó don Ricardo, abriendo la puerta. Los 2 hombres corpulentos que Laura había enfrentado durante la tormenta entraron de inmediato. Sus rostros eran impasibles, mercenarios de la voluntad de su señor. «Lleven al señorito al único lugar donde su imaginación febril no pueda hacer más daño. Encadénenlo en el sótano de castigo hasta que haga los arreglos para su traslado». Laura lanzó un grito ahogado. El sótano de castigo era una leyenda negra. Entre el personal, un lugar de oscuridad total, humedad y ratas, donde el bisabuelo de Gabriel encerraba a los sirvientes rebeldes. «No. No pueden hacer eso. Él dice la verdad», suplicó ella, intentando interponerse. Uno de los guardias la apartó con un empujón tan fuerte que la hizo caer al suelo. Vio impotente cómo sujetaban a Gabriel, que luchaba con la furia de un león enjaulado. Una vitalidad desesperada que llegaba demasiado tarde. Él no gritaba. Su resistencia era un acto silencioso y digno, pero inútil contra la fuerza bruta de 2 hombres. Mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron con los de Laura por encima del hombro de sus captores.
En su mirada no había derrota, sino una promesa muda, una conexión que ni los barrotes ni las cadenas podían romper. Cuando la puerta se cerró tras ellos, dejando solo el eco de la lucha, don Ricardo se volvió hacia Laura, que seguía en el suelo, temblando de rabia e impotencia. Él se agachó hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. En cuanto a ti, pequeña intrigante, siseó, su aliento oliendo a brandy y a maldad. Tu historia en esta casa ha terminado. Mañana al amanecer serás arrojada de mis tierras sin paga, sin referencias, con la marca de ladrona. Me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo te aprovechaste de la mente enferma de mi sobrino para intentar saquear a esta familia. Nadie te dará trabajo ni te ofrecerá cobijo. Volverás a la miseria de la que saliste, pero 1000 veces peor, porque ahora llevarás la carga de la deshonra. Se levantó, alisándose el chaleco con aire satisfecho. Arrojó el diario de su hermano al fuego de la chimenea. Las llamas devoraron las páginas, consumiendo la verdad en un torbellino de chispas anaranjadas. Ahora, Elvira. Enciérrela en su cuarto. Disfruta de tu última noche bajo un techo decente. La gobernanta, que había permanecido como una estatua de terror durante toda la escena, la agarró del brazo con una fuerza sorprendente y la arrastró fuera del despacho por los pasillos que ahora parecían infinitamente más largos y oscuros. Separados y vencidos, ambos tocaron el nadir de su existencia. En su austera habitación, Laura no lloró por su propio futuro en ruinas. Sus lágrimas ardientes eran por Gabriel, imaginándolo en la oscuridad helada del sótano, solo de nuevo con sus fantasmas. Pero ahora con el peso añadido de una esperanza aplastada. Se sentía culpable, como si su plan, su presencia, solo hubiera servido para acelerar su condena. Mientras tanto, en la negrura absoluta del sótano, Gabriel estaba encadenado a una pared húmeda. El aire era gélido y olía a tierra y a podredumbre. Las ratas correteaban en la oscuridad. El terror y la desesperación que lo habían mantenido prisionero durante 2 años amenazaban con volver a engullirlo, con confirmar la mentira de su locura. Pero entonces, en medio de esa oscuridad total, un faro se encendió en su mente. El rostro de Laura. Recordó su valentía, la calidez de su mano, la fe inquebrantable en sus ojos. El amor que había florecido entre ellos, un amor nacido en la sombra, pero más potente que cualquier luz, se convirtió en su armadura. La apatía que lo había paralizado se transformó en una furia fría y lúcida. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. La lucha no había terminado. Simplemente había entrado en su fase más desesperada. Con los dedos entumecidos por el frío, palpó la pared a su alrededor, buscando cualquier cosa. Sus dedos rozaron un trozo de carbón suelto. Residuo de alguna vieja estufa, y en la tela interior de su camisa recordó que llevaba un pequeño trozo de papel arrugado, una lista de compras que Laura había dejado caer y que él había guardado. Como un tonto tesoro. Con una dificultad agónica, logró sacar el papel y, usando el trozo de carbón, comenzó a escribir en la oscuridad. No podía ver lo que escribía, pero las palabras estaban grabadas a fuego en su mente. Era una carta breve, urgente, una petición de ayuda dirigida a un único nombre, una última y remota posibilidad, don Emilio de Velasco, el mejor amigo de su padre. Un jurista influyente y retirado en la capital, un hombre que siempre había desconfiado de Ricardo. Justo cuando terminaba de garabatear las últimas palabras, escuchó un leve rasguño en la pequeña rejilla de ventilación cerca del techo. Señorito Gabriel, susurró una voz. Era Mateo, el joven mozo de establo. Había visto cómo se llevaban a Gabriel y, arriesgándolo todo, había seguido a los guardias. Mateo, susurró Gabriel con urgencia. Tienes que ayudarme. Toma esto, llévalo a la capital, busca a don Emilio de Velasco. Cabalga como si tu vida dependiera de ello, porque la mía lo hace. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie lo suficiente para pasar el papel arrugado a través de los barrotes de la rejilla. Mateo lo tomó. Lo haré, señorito, prometió el joven. Su voz llena de una determinación feroz. Al amanecer, mientras una carreta sin techo la llevaba por el camino de grava para ser abandonada en el camino real, Laura vio una figura a lo lejos.
Un jinete cabalgando a una velocidad endiablada en dirección contraria, hacia el este, hacia la capital. No entendió qué significaba esa visión fugaz, ese eco de esperanza en medio de su desolación. Pero mientras las puertas de la hacienda de la colina se cerraban a su espalda, sellando el capítulo más oscuro de su vida, una minúscula e ilógica llama se negó a extinguirse en su corazón. La batalla estaba perdida, pero quizás, solo quizás, la guerra aún no había terminado. El viaje de vuelta fue un borrón de miseria. El carretero contratado por don Ricardo la dejó sin una palabra en el linde polvoriento de su propio pueblo, como si se deshiciera de un fardo indeseable. Cada paso que Laura dio hacia la casa de su familia fue un paso hacia las fauces de una humillación que intuía. Sería peor que cualquier otra que hubiera soportado. Sus ropas estaban sucias del viaje, su rostro pálido por el agotamiento y el dolor, y su alma se sentía como un pergamino arrugado y vacío. Cuando empujó la puerta de su hogar, el silencio que la recibió fue más cruel que cualquier grito. Su madre, doña Clara, la miró desde su mecedora con los labios apretados en una fina línea de desprecio. Lucía, que estaba probándose un velo de novia, se detuvo y la observó con una mueca de asco. Su padre, don Alfonso, se levantó de la mesa y en su rostro había una tormenta de furia. Contenida. Así que vuelves, silbó él, su voz un látigo. Con las manos vacías y la cabeza agachada. El fracaso tiene tu rostro. Nos ha llegado una nota del administrador de la hacienda. Nos informa de tu comportamiento deplorable y de tu despido. Has deshonrado nuestro nombre. Padre, no es lo que parece. Me tendieron una trampa, intentó explicar Laura, su voz temblorosa. Silencio, rugió don Alfonso, su control finalmente quebrado. No solo no conseguiste el dinero que nos prometiste, sino que nos has convertido en el hazmerreír. Inútil. Siempre ha sido una carga inútil. La familia Herrera ha oído los rumores, añadió Lucía con veneno, arrancándose el velo. Creen que somos una familia de ladrones y conspiradores. Has puesto en peligro mi boda. Mi futuro. Doña Clara se levantó, sus ojos inyectados en una furia fría. Te advertimos, Laura. Te dijimos que no nos sirves para nada. Ya no hay lugar para ti en esta casa. Coge tus andrajos y lárgate. No quiero volver a ver tu cara de mártir nunca más. Su padre la agarró bruscamente del brazo, arrastrándola hacia la puerta. Has comido nuestro pan y dormido bajo nuestro techo por demasiado tiempo. Ahora, la calle. Quizás la caridad de los extraños te enseñe el valor de la familia que has despreciado. Justo cuando la mano de don Alfonso se alzaba para darle el empujón final, que la arrojaría al lodo de la calle, un sonido insólito detuvo el tiempo. Era el estruendo de caballos al galope y el traqueteo de un carruaje de lujo, deteniéndose con una precisión imponente. Justo frente a su humilde morada. No era una carreta de pueblo, era un carruaje lustroso, negro como la noche, tirado por 4 corceles frisones, cuyo aliento empañaba el aire frío de la mañana. En la puerta del vehículo lucía un escudo de armas que nadie en el pueblo había visto jamás. La puerta del carruaje se abrió. El primero en bajar fue un hombre mayor de cabello cano y porte aristocrático, vestido con una elegancia sobria, pero de una calidad inconfundible. Su rostro era severo y sus ojos poseían la agudeza de un juez. Tras él descendieron 2 hombres que claramente representaban la ley, sus uniformes impecables infundiendo un pavor inmediato. Y finalmente bajó él. Gabriel ya no era el espectro pálido y encorvado de la habitación con barrotes. Estaba de pie. Erguido y firme, vestido con un traje oscuro que acentuaba su altura. Su rostro, aunque todavía marcado por el sufrimiento, estaba imbuido de una determinación de acero. El sol de la mañana se reflejaba en su cabello oscuro y en sus ojos no había rastro de locura. Solo el fuego indomable de un hombre que ha regresado del infierno para reclamar lo que es suyo. La familia Mendoza se quedó congelada. Don Alfonso con la mano todavía en el aire, Lucía con la boca entreabierta en un gesto grotesco de sorpresa, y doña Clara retrocediendo como si hubiera visto a un fantasma. Los vecinos, atraídos por el alboroto, comenzaron a asomarse por sus ventanas y a congregarse a una distancia prudente.
El hombre mayor, don Emilio de Velasco, avanzó con pasos solemnes. «¿Don Alfonso Mendoza?», preguntó su voz profunda y resonante, una voz acostumbrada a ser obedecida. El padre de Laura apenas pudo asentir. «Mi nombre es Emilio de Velasco, abogado y albacea del difunto don Alberto de la Colina. Hemos venido en respuesta a una petición urgente». Su mirada se posó en Laura, que observaba la escena como si fuera un sueño imposible, y luego volvió a don Alfonso. «Pero antes de tratar cualquier asunto con usted, permítame aclarar la situación de su hija». Don Emilio hizo una seña y Gabriel avanzó. Se detuvo directamente frente a la familia de Laura, su presencia llenando por completo el umbral de la puerta. «He oído sus últimas palabras», dijo Gabriel, su voz tranquila pero cortante como el cristal roto. «La llaman inútil. La acusan de deshonra. Permítanme informarles de la verdad». Su mirada barrió a la pequeña multitud de curiosos, asegurándose de que todos escucharan. «Mi tío Ricardo de la Colina ha sido arrestado esta madrugada. Se le acusa de fraude, secuestro y del intento de asesinato que le costó la vida a mi prometida Elena hace 2 años. Fue esta mujer, Laura, a quien ustedes despreciaron, la única que tuvo el coraje de buscar la verdad. Fue su bondad la que me devolvió la razón y fue su valentía la que me dio la fuerza para luchar. La deshonra no está en ella. La deshonra está en aquellos que, teniendo un tesoro de lealtad y bondad en su propia casa, intentaron venderlo por 30 monedas. El rostro de don Alfonso pasó del rojo de la furia al blanco de la cera. Doña Clara parecía a punto de desmayarse. Gabriel se acercó a Laura, ignorando a su familia como si ya no existieran. Con una delicadeza infinita, le apartó un mechón de cabello de la cara. Mateo cabalgó durante toda la noche y todo el día, le explicó en voz baja, solo para ella. Encontró a don Emilio. Llegaron a la hacienda anoche y me encontraron en el sótano, tal como la carta describía. La confesión de mi tío, corroborada por el testimonio de Mateo, fue suficiente. Se acabó, Laura. Somos libres. Luego se volvió hacia la atónita familia Mendoza. He revisado las cuentas de la hacienda. Veo que mi tío les hizo un pago considerable. También veo que tienen ustedes numerosas deudas en el pueblo. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y se lo entregó al alguacil local, que observaba boquiabierto. Con esto quedan saldadas todas sus deudas. Es el último acto de caridad que la fortuna de la colina tendrá con ustedes. Su voz se endureció. Pero el dinero viene con una condición. A partir de este momento, Laura queda liberada de cualquier obligación o vínculo con ustedes. No volverán a dirigirle la palabra, no volverán a buscarla. Para ella y para el mundo, ustedes han dejado de existir. Y entonces, ante la mirada de todo el pueblo, ante su familia petrificada por la conmoción y la humillación, Gabriel de la Colina hizo lo impensable. Se arrodilló sobre una rodilla en el suelo polvoriento frente a la joven que vestía harapos, pero que para él era una reina. Tomó su mano, esa mano enrojecida por el trabajo que él tanto valoraba, y la miró a los ojos. Laura Mendoza, dijo, su voz resonando con una emoción pura y abrumadora. Me enviaron a ti como a un carcelero y te convertiste en mi salvadora. Tú entendiste el dolor de mi reclusión y me enseñaste a vivir de nuevo. Has visto lo peor de mí y has inspirado lo mejor. No quiero pasar un solo día más de mi nueva vida sin ti a mi lado. Delante de aquellos que nunca vieron tu valor. Te pregunto, ¿me harías el inmenso honor de convertirte en mi esposa? Las lágrimas que Laura había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero no eran de dolor, eran de alegría. De redención, de un amor tan vasto e inesperado que parecía un milagro. Entre sollozos de felicidad, asintió y susurró la única palabra que importaba, sí. Epílogo. 6 meses después. La hacienda de la colina era irreconocible. Las pesadas cortinas habían sido reemplazadas por visillos de encaje que dejaban entrar la luz a raudales. Las ventanas, antes enrejadas, ahora estaban abiertas de par en par, dejando que la brisa trajera el aroma de un jardín meticulosamente restaurado y lleno de rosas rojas.
Las risas y la música resonaban a menudo en los pasillos, que una vez albergaron un silencio sepulcral. Laura, ahora doña Laura de la Colina, se movía por la casa no como una señora ociosa, sino como su corazón palpitante. Con Gabriel a su lado. Había transformado la hacienda en un hogar, un refugio para ellos y para todos los que trabajaban allí. En el pueblo, la familia Mendoza se consumía en la oscuridad de su propia amargura. El compromiso de Lucía se había roto, la familia Herrera no quería emparentar con gente caída en desgracia. Vivían de las obras de la generosidad de Gabriel, repudiados por los vecinos, que ahora conocían toda la historia. Su mayor castigo era ver desde lejos la felicidad radiante de la hija que habían desechado. La escena final transcurre en una tarde dorada. Gabriel y Laura pasean de la mano por el jardín. Él se detiene y le entrega una rosa roja, idéntica a aquella que ella le describió en su primer acto de bondad. La primera señal de vida, dice él sonriendo. Y el comienzo de la nuestra, responde ella, apoyando la cabeza en su hombro. Ya no eran prisioneros de sus pasados, ni de la crueldad ajena, ni de sus propias tristezas. Eran los arquitectos de su futuro, dos almas que habían encontrado en la más profunda oscuridad la luz más brillante, la de un amor inesperado que los había salvado a ambos.